primer discurso anual del presidente Biden ante el Congreso buscó básicamente dos cosas. Primero, en el contexto de una situación en donde parece haber en Estados Unidos una pantalla dividida entre los datos macroeconómicos en Estados Unidos y las percepciones de la opinión pública, Biden buscó subrayar los importantes logros de su gestión en este último año, sobre todo con la aprobación de este paquete de infraestructura muy ambicioso que está inyectando miles de millones de dólares a la economía estadounidense, los sólidos datos de empleo, el crecimiento de la economía, el crecimiento de las exportaciones estadounidenses, que con excepción de los altísimos niveles de inflación, están realmente colocando a la economía estadounidense en una posición muy privilegiada para el repunte post-pandemia. Pero es efectivamente este tema de la inflación y las percepciones de muchísimos ciudadanos estadounidenses de que esta inflación les está lastimando, les está impactando en el bolsillo, la que está generando esta, digamos, divergencia intuitiva entre lo que apuntan y señalan los datos y el crecimiento de la economía con lo que está pensando la opinión pública. Esto se manifiesta sobre todo en un dato que debe ser preocupante para el presidente y que evidentemente estaba en el centro de su radar durante su discurso, que es que ha perdido enorme tracción entre los votantes que se describen a sí mismos como votantes independientes. Es decir, hoy por hoy el presidente tiene una aprobación entre votantes independientes que se identifican como votantes independientes del 24%. Es un problema severo para el presidente y su partido camino a las elecciones intermedias de noviembre y también, evidentemente, camino a la elección presidencial de 2024. El segundo tema, evidentemente, que seguramente no estaba planeado hace 15 días cuando estaban empezando a redactar el discurso, es evidentemente la invasión injustificada, premeditada, la agresión rusa a Ucrania. Y el presidente empezó su discurso con este tema, mandando una señal inequívoca de que Estados Unidos está dispuesto a actuar de manera agresiva en el contexto de las sanciones que Estados Unidos y otros aliados europeos están instrumentando contra Rusia, subrayando lo que ha dicho desde el primer momento, que en función de que Ucrania no es un miembro de la OTAN, Estados Unidos no está obligado y por lo tanto no pondrá tropas en suelo ucraniano para evitar así escalar el conflicto, pero fue muy claro en la decisión de confrontar lo que él ve como una de las fallas tectónicas más importantes del siglo XXI, que es este bloque de potencias, de regímenes autoritarios, revisionistas o en el caso de Rusia, revanchistas, frente a las democracias liberales del mundo. En quizá uno de los pocos momentos en los que además en un Washington brutalmente polarizado, dividido entre los partidos, el presidente generó una señal que creo que sí es importante para el mundo, sí es importante para rivales y aliados estadounidenses, de unidad de propósito. Fue de los pocos momentos en donde hubo un aplauso bipartidista, un apoyo bipartidista claro hacia el mundo, y creo que este puede ser uno de los temas más relevantes del discurso de anoche. Esta porción de su discurso, no obstante, no deja de tener bemoles. Primero, creo que no explicó de manera suficiente a la opinión pública estadounidense lo que puede implicar a la larga este conflicto en términos de mayor inflación, sobre todo en gas natural y en gasolinas. El presidente efectivamente subrayó que Estados Unidos estaba liberando barriles de petróleo de su reserva estratégica para minimizar el impacto inflacionario que la disrupción del acceso mundial a petróleo y gas natural ruso está teniendo, pero es evidente que tanto en trigo, que se produce de manera muy importante tanto en Ucrania como en Rusia, y el impacto que eso puede tener en la canasta básica, ciertamente precios de los energéticos, que esto puede ahondar esta espiral inflacionaria que está viviendo el país. El presidente tampoco explicó, no fue didáctico en explicar por qué lo que viene será complicado, cuáles pueden ser las consecuencias para la opinión, para la ciudadanía, para la sociedad estadounidense, y tampoco creo que mandó señales importantes
hacia algunos aliados en términos de mantener lo que ha sido un gran logro del presidente Biden. Imagínense si esta crisis la estuviésemos viviendo con Trump en la Casa Blanca en lugar de Joe Biden. La capacidad que Biden ha tenido de unificar a los aliados europeos, de solidificar la posición de la OTAN. Nada más hay que ver lo que ocurrió este fin de semana de un golpe en donde Putin ha enterrado la neutralidad suiza y sueca y el pacifismo alemán de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de un solo golpe. Este ha sido quizá uno de los grandes logros del presidente Biden, pero creo que tendría que haber dado señales claras de los pasos subsecuentes que Estados Unidos está dispuesto a tomar en caso de que Putin no recule en su invasión. La otra parte que también me parece importante faltó en ese sentido fue proveerle a Putin una rampa de salida, es decir, dar señales de que hay una estrategia para no arrinconar a Putin y que Putin en momentos en donde está lanzando amenazas de activar sus fuerzas de disuasión nuclear no vaya a hacer algún mal cálculo o vaya a tomar una decisión que escale y eleve de manera brutal este conflicto y esta invasión rusa a Ucrania. Y en este sentido, al hablar de los aliados y las acciones simétricas, pues no falta subrayar la incongruencia otra vez de Andrés Manuel López Obrador en este tema, cuando cuestionado al respecto, subrayó que México no implementaría sanciones a Rusia y que tampoco buscaría cerrarle los espacios a estas plataformas de desinformación, estos medios del Estado ruso que son Sputnik y RTV que están operando y propalando la desinformación y las mentiras. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque hay la oportunidad para que México con sus dos socios norteamericanos manden una señal de simetría en las acciones que están tomando frente a Rusia, de que México trabaje con Estados Unidos para garantizar que algún oligarca ruso que está en la lista de sanciones no vaya a tener una propiedad en Los Cabos o un yate en la Riviera Maya, que podamos espejear algunas de estas acciones y en el proceso también mucho más simbólico que real, porque hay que reconocerlo, la agenda comercial económica de México con Rusia es realmente muy pequeña, pero ciertamente la oportunidad de mandar un mensaje acerca de lo que se trata Norteamérica y la visión de Norteamérica y una huella común norteamericana en el siglo XXI. Y esta oportunidad, de nueva cuenta, el presidente la ha dejado pasar. No obstante, el discurso creo que será un momento importante para la presidencia de Biden, sobre todo en su capacidad de, por un lado, volver a traer a algunos de los votantes demócratas que están desilusionados con el presidente, algunos de los independientes, esto es clave camino a noviembre, y sobre todo mostrar que por lo menos con respecto a las acciones para confrontar a Rusia y al Kremlin, los republicanos, o por lo menos la bancada de republicana en el Congreso, está trabajando de la mano con la administración y, digamos, dándole la espalda a este partido republicano trumpiano que hasta hace unos días estaba alabando las acciones de Putin.